Miren, yo no suelo contar esto en reuniones familiares. La gente piensa que uno se vuelve loco por el calor o por la malaria, y es más fácil dejar que piensen eso a explicarles lo que realmente pasa cuando te metes demasiado profundo en el tapón del Darién. Esto pasó en el 2004. Yo trabajaba para una empresa subcontratada que hacía estudios de suelo para la posible extensión de la red eléctrica. Éramos un grupo pequeño. Yo, un ingeniero senior llamado Gutiérrez, y dos guías locales, los hermanos Pacho y Lucho. Ellos conocían la selva como la palma de su mano, o eso decían. Nos asignaron el Sector 4. Era una zona que ni siquiera los indígenas de la región pisaban. Decían que era tierra pesada. En ese entonces yo era joven y me reía de esas cosas. Pensaba que pesada significaba que había mucha guerrilla o jaguares. Ojalá hubiera sido eso. El tercer día las cosas empezaron a ponerse raras. No fue nada grande. Fue el silencio. Si alguna vez has estado en una selva real, sabes que el ruido es ensordecedor. Monos aulladores, chicharras, pájaros. Es un muro de sonido. Pero cuando entramos en el valle del río Tuira, el sonido simplemente se apagó. Fue como si alguien hubiera puesto un cristal entre nosotros y el resto del mundo. Lucho, el guía más joven, se detuvo en seco. Recuerdo que se puso a oler el aire. Me dijo: «Don Carlos, aquí el aire huele a viejo». Y tenía razón. No olía a vegetación podrida o a humedad normal. Olía a cuarto cerrado, a polvo, en medio de la selva más húmeda del mundo. Esa noche acampamos cerca de un árbol de ceiba gigantesco. Gutiérrez estaba obsesionado con terminar los mapas, así que se quedó despierto hasta tarde con su lámpara de cabeza. Yo me desperté a eso de las 3 de la mañana porque sentí un frío que no tenía sentido. En el Darién, de noche, hace calor. Sudas mientras duermes. Pero ahí, mis pulmones se sentían como si estuviera en los Andes. Escuché un silbido, muy suave. Pensé que era un pájaro, pero luego escuché la voz de Pacho, o algo que sonaba exactamente como Pacho, pero que venía de la copa del árbol, a unos 30 metros de altura. «Lucho, se me cayó el machete, ayúdame a buscarlo», decía la voz. Yo me asomé desde mi hamaca y vi a Pacho durmiendo profundamente en la suya, a 2 metros de mí. Estaba roncando. Entonces, ¿quién diablos estaba hablando arriba en el árbol? Me quedé congelado. La voz arriba empezó a cambiar. Ya no era la voz de Pacho. Empezó a imitar el sonido de la radio de Gutiérrez. El ruido de la estática, el clic de los botones. Era una imitación perfecta, pero hecha con una garganta orgánica. El quinto día perdimos a Gutiérrez. No fue un ataque. No hubo gritos. Estábamos cruzando un riachuelo de agua estancada, de esa que parece café negro. Gutiérrez iba de último. Yo me giré para decirle que tuviera cuidado con una raíz, y ya no estaba. Llamamos por horas. Lucho y Pacho estaban pálidos. No querían entrar en la maleza. Lucho me agarró del brazo y me dijo: «Si se lo llevaron los hombres de humo, ya no es Gutiérrez. Si lo ve, no le responda». Yo estaba furioso. Creía que se había caído a un pozo, pero entonces lo vimos. Estaba parado a unos 50 metros, entre 2 troncos de balsa. Nos daba la espalda. Estaba completamente quieto. Le gritamos. No se movió. Cuando nos acercamos a unos 20 metros, Gutiérrez empezó a estirarse. No sé cómo explicarlo sin que suene a película, pero sus hombros empezaron a subir, y sus piernas se veían más largas de lo normal. Su ropa, su camisa de trabajo, se veía como si estuviera pintada sobre su piel. Giró la cabeza 180 grados, como un búho. No tenía cara. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una piel lisa, grisácea, que vibraba, como si hubiera miles de insectos moviéndose debajo. Esa cosa emitió un sonido. No fue un grito. Fue el sonido de la voz de mi propia madre, que había muerto hacía 10 años, llamándome por mi apodo de la infancia. «Carlitos, ven que ya está la cena».
Ahí fue cuando el pánico nos dio de verdad. Salimos corriendo. Dejamos el equipo, las muestras, todo. Corrimos por lo que parecieron horas, pero la selva parecía estar moviéndose con nosotros. Los árboles que marcábamos con el machete volvían a aparecer frente a nosotros 5 minutos después. Estábamos en un bucle. Lucho, en su desesperación, sacó un collar de semillas que llevaba y empezó a rezar en una lengua que yo no conocía. Nos hizo sentarnos en un círculo y nos dijo que cerráramos los ojos. No importa lo que escuchen, no abran los ojos hasta que el sol caliente el suelo. Esa fue la noche más larga de mi vida. Alrededor del círculo, escuchábamos pasos. Pasos pesados, como de alguien caminando sobre hojas secas, pero también escuchábamos a Gutiérrez. Escuchábamos su voz pidiendo ayuda, diciendo que tenía frío, que le dolían los huesos. Luego escuchábamos el sonido de una sierra eléctrica, luego el llanto de un bebé. Todo salía de la misma dirección. Sentía que algo se acercaba a mi nuca. Podía olerlo. Olía a ozono, como cuando va a caer un rayo. Sentí unos dedos, largos y fríos como el hielo, rozándome el cuello. Una voz susurró en mi oído, con la voz de mi ex esposa. «Abre los ojos, Carlos. Solo quiero que me veas». Apreté los párpados tanto que me dolía la cara. Recé cada oración que me sabía. Cuando el primer rayo de sol atravesó el dosel de la selva, el silencio se rompió. De repente, los pájaros empezaron a gritar otra vez. El calor regresó de golpe, como un bofetón. Estábamos solos. Pacho y Lucho estaban llorando, abrazados a sus rodillas. Cuando regresamos al pueblo, 3 días después, nos enteramos de que Gutiérrez nunca apareció. La empresa mandó una cuadrilla de rescate, pero dijeron que no encontraron ni rastro de nuestro campamento, ni de la ceiba gigante, ni nada. Dijeron que los mapas que habíamos hecho estaban mal, que las coordenadas que dimos marcaban un lugar que no existía en el radar. Hoy, 20 años después, sigo viviendo en Bogotá. Pero a veces, cuando hay mucho silencio en la noche, o cuando el aire se pone frío de repente, escucho ese silbido. Fiu, fiu. Y sé que, en algún lugar del Darién, algo sigue usando la voz de mi madre para llamar a alguien más hacia la espesura. No me pidas mi nombre real. Digamos que me llamo Mateo. Salí de mi país con una mochila, 2 mudas de ropa y la promesa de un futuro que, a mitad de la selva, me empezó a parecer un chiste de mal gusto. Todo el mundo te habla de los robos, de las culebras, de los guías que te abandonan, pero nadie te habla de las zonas muertas. Entramos al tapón por el lado de Capurganá. Éramos un grupo de 12. Había una familia de haitianos, una pareja de muchachos venezolanos y un señor mayor. El abuelo, le decíamos, que no hablaba mucho pero caminaba con una voluntad que ya quisiéramos nosotros. El tercer día, la lluvia no paraba. Era un agua pesada, gris, que te nublaba la vista. En uno de los cruces de río, la corriente subió en cuestión de segundos. Fue un caos. Gritos, gente perdiendo las maletas. Y cuando logramos reagruparnos en la otra orilla, solo quedábamos 4. La pareja de muchachos, Luis y Elena, el señor mayor y yo. El resto, o se los llevó el río, o se quedaron del otro lado. El problema es que perdimos la trocha. Los guías se habían ido con el grupo grande. Estábamos solos en el corazón del Darién, donde la vegetación es tan cerrada que no ves el sol ni al mediodía. El lugar que no debería existir. Caminamos por horas intentando encontrar las marcas de cinta de color que dejan en los árboles, pero no había nada. El bosque cambió. Ya no eran árboles normales. Eran unos troncos retorcidos, cubiertos de un musgo rojo, como si estuvieran bañados en sangre seca. Y el olor, Dios mío, el olor. Olía a flores podridas y a algo metálico, como una carnicería. Llegamos a una pequeña planicie que no salía en ningún mapa.
En el centro había lo que yo llamo el altar. Era una montaña de maletas, cientos de ellas, mochilas de marca, bultos de tela, zapatos de niños, hasta cochecitos de bebé. Todo estaba apilado en un círculo perfecto, seco, a pesar de la lluvia torrencial que caía a solo unos metros. Elena empezó a llorar. Luis intentó calmarla, pero el señor mayor, que hasta ese momento no había dicho ni palabra, se dejó caer de rodillas. «Aquí es donde el camino se cobra el peaje», susurró. Yo no quise creerle. Me acerqué a la pila para ver si encontraba comida o agua. Abrí una mochila azul que estaba en la cima. Estaba llena de ropa limpia, doblada con un cuidado obsesivo. Pero cuando saqué una camiseta, me di cuenta de que no tenía costuras. Era como si la tela hubiera crecido así, como una piel. Y dentro de la mochila no había documentos, solo dientes. Cientos de dientes humanos mezclados con tierra. La primera noche en el altar, decidimos quedarnos ahí porque, por alguna razón, la lluvia no tocaba ese círculo. Era el único lugar seco en kilómetros, pero el silencio era peor que la tormenta. A eso de la medianoche, Luis me despertó. Estaba pálido. Me señaló hacia la selva, justo en el borde donde empezaba la lluvia. Al principio no vi nada, pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Había gente, o eso pensamos. Eran figuras humanas, decenas de ellas, paradas en el borde del círculo, justo bajo la lluvia. Estaban completamente inmóviles. No tenían linternas, no tenían ropa de frío. Solo estaban ahí, mirándonos. Luis les gritó. Les ofreció espacio en lo seco, pero no respondieron. Entonces, una de las figuras dio un paso hacia la luz de nuestra pequeña fogata. No era una persona. Era una cosa hecha de ramas y barro, pero con la cara de una de las mujeres que se había llevado el río esa mañana. Tenía los mismos ojos, la misma expresión de terror congelada, pero su piel era como corteza de árbol. La mujer árbol abrió la boca y no salió un grito. Salió un sonido de agua corriendo. El mismo sonido del río que se la había tragado. La transformación. El señor mayor nos dijo que no nos moviéramos. Ellos son los que se quedaron atrás. La selva no los deja morir, pero tampoco los deja irse. Pasamos la noche escuchando cómo esas cosas caminaban alrededor del círculo. No pisaban las hojas secas, flotaban. Intentaban tentarnos. Escuché a mi hermana llamándome desde la oscuridad. Escuché el sonido de un motor de camión, como si estuviéramos cerca de una carretera. Elena estuvo a punto de salir corriendo hacia el sonido de lo que ella juraba era la voz de su madre, pero la agarramos a tiempo. Al amanecer, la pareja de muchachos ya no era la misma. Tenían la mirada perdida. Luis se levantó y, sin decir nada, caminó hacia la pila de maletas. Empezó a quitarse los zapatos. «Me pesan los pies, Mateo. Me pesan demasiado», me dijo. Vi cómo sus pies, al tocar el suelo del círculo, empezaban a hundirse, no en el barro, sino en la tierra seca. Sus tobillos se volvieron grises, como piedra. Elena intentó jalarlo, pero él ya no sentía dolor. Se estaba convirtiendo en parte del altar. El señor mayor me agarró de la camisa. «Corre. Si intentas salvarlo, te quedas con él. El Darién no quiere tu alma. Quiere tu cuerpo para seguir construyendo el camino». El escape. Corrimos. No sé cuántas horas ni en qué dirección. Dejamos a Luis allí, parado, volviéndose una estatua de sal y barro en medio de ese cementerio de mochilas. Elena no aguantó mucho. Se sentó bajo un árbol y simplemente dejó de hablar. Sus ojos se volvieron verdes, de un verde brillante, como el de las hojas de la selva. Cuando intenté levantarla, su piel se sentía como madera húmeda. Se había rendido. La selva se la había comido por dentro. Solo quedamos el viejo y yo. El viejo parecía saber por dónde iba, pero nunca me miraba a los ojos. Finalmente,
Después de lo que parecieron días sin dormir, llegamos a un puesto de control en el lado panameño. Los guardias nos dieron agua y mantas. Cuando les conté lo del círculo de maletas y la gente de madera, se miraron entre ellos. Uno de los soldados más viejos me dio un cigarrillo y me dijo: «Usted tiene suerte. Cada pocos años, la selva se abre y muestra el altar. Los que lo ven, generalmente se quedan ahí ordenando las maletas por toda la eternidad. Usted es el primero que veo salir de ese sector en 10 años». Me giré para buscar al señor mayor, para darle las gracias, pero no estaba. Le pregunté al guardia por el anciano que venía conmigo. El guardia me miró con lástima y me señaló el espejo de la oficina. En el reflejo, vi mi mochila. Estaba llena de barro, rota, y colgando de uno de los cierres, había un collar de semillas que yo nunca había visto, el mismo que llevaba el viejo. Entendí entonces que el señor mayor no era una persona, era lo que quedaba de alguien que había logrado salir hace mucho tiempo y que, por alguna razón, volvía para guiar a los que todavía tenían una chispa de voluntad. Hoy estoy en Estados Unidos. Trabajo en una construcción, tengo una vida normal, pero cada vez que llueve fuerte, siento que mis pies se ponen pesados. Siento el olor a metal y a flores podridas. Y cuando cierro los ojos, veo a Luis, todavía allá, en el centro del Darién, esperando a que alguien llegue para entregarle su maleta. La selva no es un lugar, amigo, es un hambre que nunca se llena. Esto que les voy a contar no aparece en ningún reporte oficial del ejército. Si buscan en los archivos de la Cuarta Brigada del año 96, solo van a encontrar que mi patrulla fue declarada desaparecida durante 72 horas en el área de Unguía, cerca de la frontera, y que regresamos con 2 bajas por fuego amigo y un cuadro de deshidratación severa. Pero lo que pasó en esas horas, eso solo lo sabemos los 3 que quedamos vivos, y uno de ellos ya se quitó la vida hace 5 años. Yo era cabo en ese entonces. Estábamos rastreando a un grupo insurgente que se había metido muy adentro en el tapón, en una zona que los mapas marcaban simplemente como selva virgen. Éramos 12 hombres, todos entrenados para la selva, tipos que dormían con un ojo abierto y que no le tenían miedo a nada que sangrara. Pero el Darién tiene una forma de recordarte que tú no eres el depredador más fuerte de la cadena. Todo empezó cuando encontramos el rastro de la unidad que íbamos a relevar. Encontramos sus fusiles Galil apoyados contra un árbol de caucho, limpios, con el seguro puesto. Eso no tiene sentido. Un soldado nunca suelta su arma, y mucho menos la deja así, como si hubiera ido a desayunar. No había señales de combate, ni casquillos, ni sangre. Solo los fusiles y, un poco más adelante, los uniformes. Estaban esparcidos por el suelo, cerrados con sus botones y correas, como si los hombres que los llevaban puestos se hubieran evaporado de repente, dejando la ropa vacía. Mi sargento, un tipo de apellido Cardona que tenía más años en el monte que en su casa, se puso pálido. Nos ordenó silencio total. En la selva, el silencio es una herramienta, pero ese día el silencio se sentía como una amenaza. Avanzamos unos 2 kilómetros más cuando el GPS empezó a dar lecturas locas. Marcaba que estábamos en el medio del Océano Pacífico, a cientos de kilómetros de distancia. De repente, escuchamos el sonido de una unidad marchando. El ritmo era perfecto. Izquierda, 2, 3, 4. Pensamos que eran los nuestros. Cardona hizo la señal de emboscada preventiva y nos desplegamos en la maleza, apuntando hacia el sendero. Vimos venir a los hombres. Eran soldados. Llevaban nuestro mismo uniforme, nuestras mismas insignias. Pero cuando pasaron frente a nosotros, a menos de 5 metros, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. No caminaban. Sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaban sobre las hojas secas sin hacer un solo ruido. Y sus caras no tenían rostros. Eran como pedazos de carne lisa,
del color de la cera, sin ojos, sin nariz, solo una hendidura donde debería estar la boca. Pero lo más aterrador es que uno de ellos llevaba la placa de identificación de mi mejor amigo, un tipo que se supone estaba de permiso en Medellín. Cardona no aguantó y abrió fuego. El estallido del fusil en ese silencio fue como un cañonazo. Todos disparamos. Vimos cómo las balas atravesaban a esos soldados, pero no había sangre. Salía un humo verde, espeso, que olía a carne podrida y a azufre. Las figuras no corrieron, ni se cubrieron. Simplemente se detuvieron, se giraron hacia nosotros y empezaron a emitir un chirrido, un sonido agudo que me hizo sangrar los oídos. Salimos corriendo hacia lo más espeso. Perdimos la formación. En el Darién, si pierdes la formación, estás muerto. Yo me quedé con un soldado raso llamado Quintero. Estuvimos escondidos debajo de las raíces de un árbol gigantesco por lo que parecieron horas. En la oscuridad, empezamos a escuchar voces. Eran las voces de nuestros superiores en la base, dándonos órdenes por el radio que yo llevaba en la espalda. Cabo, reporte posición. Cabo, acérquese a la luz. Lo estamos buscando, decía la voz del capitán. Yo estaba a punto de responder cuando Quintero me tapó la boca. Me señaló hacia arriba. En las ramas del árbol, a unos 10 metros de altura, había unas cosas colgadas. Parecían capullos hechos de piel humana. Y dentro de uno de ellos se veía una luz tenue. La voz del capitán no venía del radio. Venía de esos capullos. Estaban imitando las frecuencias de radio para que saliéramos de nuestro escondite. Vimos como una de esas figuras sin rostro bajaba por el tronco del árbol. Se movía como una araña, con las articulaciones rompiéndose a cada paso. Se acercó a donde estábamos y empezó a olfatear el aire. No tenía nariz, pero las hendiduras en su cara vibraban. En ese momento, Quintero entró en pánico. Sacó su granada de mano, le quitó el seguro y gritó. La explosión me lanzó hacia atrás y me dejó inconsciente. Cuando desperté, ya era de día. No había rastro de Quintero, ni del árbol, ni de la criatura. Estaba en una parte de la selva que se veía diferente, más vieja, con árboles que tenían caras talladas en la madera, pero caras que parecían estar sufriendo. Caminé sin rumbo hasta que encontré a Cardona y a otro muchacho. Estaban sentados en un claro, mirando fijamente hacia un hueco en la tierra. No respondían a mis gritos. Cuando me acerqué y les toqué el hombro, se deshicieron, literalmente. Se convirtieron en un montón de ceniza gris y huesos secos, como si llevaran muertos 100 años. Logré salir de ahí porque empecé a caminar en dirección contraria a todo lo que me dictaba el instinto. Si escuchaba una voz conocida, corría hacia el otro lado. Si veía una luz, me internaba en la sombra. El Darién te engaña usando tus recuerdos contra ti. Cuando los helicópteros de rescate por fin me avistaron, yo estaba al borde de un precipicio, gritándole a la nada. Me llevaron al hospital militar, y ahí fue donde empezó el otro horror. Los oficiales de inteligencia me visitaron todos los días. Me decían que lo que vi fue una alucinación por haber ingerido alguna planta tóxica o por un ataque químico de la guerrilla. Me hicieron firmar papeles donde juraba que nunca hablaría de los hombres de cera ni de los capullos en los árboles. Pero sé lo que vi, y sé que no fueron los únicos. He hablado con otros veteranos que patrullaron esa misma zona. Todos tienen la misma mirada. Todos tienen pesadillas con el sonido de una marcha militar que no hace ruido al pisar. A veces, cuando estoy en mi casa aquí en la ciudad y hay silencio, siento ese olor a azufre y a carne podrida. Y me doy cuenta de que, aunque mi cuerpo salió del Darién, una parte de mí se quedó allá, colgada en uno de esos capullos, esperando a que alguien más pase por la trocha para usar mi voz y llamarlo hacia la oscuridad. La gente dice que el tapón del Darién es impenetrable por la geografía. Mentira.
Es impenetrable porque algo que vive ahí desde antes que existieran los mapas, decidió que esa tierra es suya y que cualquier humano que entre es simplemente material para seguir construyendo sus pesadillas. Hay algo que los pilotos que volamos sobre el Chocó y el Darién sabemos, pero que nunca ponemos en las bitácoras de vuelo. Le decimos el efecto de la alfombra verde. Cuando vuelas a baja altura sobre el tapón, después de unos 30 minutos, la mente empieza a jugarte trucos. Los árboles parecen moverse como si fueran olas en el mar y el horizonte se pierde. Pero lo que me pasó a mí en el verano de 2012 no fue un truco de la mente. Yo volaba una Cessna 206 vieja, cargada con suministros médicos y un par de cajas de las que era mejor no preguntar el contenido. Salí de Turbo con destino a un pequeño puesto avanzado cerca de la frontera. Era un día despejado, una de esas raras ocasiones donde el sol brilla sobre la selva sin una sola nube. Pero cuando crucé el río Atrato, el cielo cambió de color. No se puso oscuro como cuando va a llover. Se puso de un tono violeta, un color enfermo que nunca había visto en 20 años de vuelo. Mis instrumentos empezaron a girar. La brújula se volvió loca, dando vueltas como si estuviéramos sobre el Polo Norte. El radio solo emitía un chirrido constante, pero debajo de ese ruido, juro que podía escuchar voces. No eran voces humanas, era como si miles de personas estuvieran susurrando al mismo tiempo, en un idioma que me hacía doler los dientes. Miré hacia abajo y fue cuando vi la primera anomalía. En medio de la selva virgen, donde se supone que no hay nada más que árboles de 40 metros, había una pista de aterrizaje. Pero no era de asfalto ni de tierra. Era como si la selva misma se hubiera abierto de forma quirúrgica. Y en la pista había aviones. Muchos aviones. Vi bimotores de los años 50, avionetas modernas, y lo que parecía ser un fuselaje de un avión militar de la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban alineados perfectamente, sin rastros de fuego, sin alas rotas. Parecía un museo en medio del infierno. Sentí una curiosidad suicida y empecé a descender. Pensé que quizás había sobrevivientes, que quizás era una base secreta. A medida que bajaba, el aire se puso denso. El motor de la Cessna empezó a toser, como si le faltara el oxígeno. Y entonces lo vi en el borde de la pista. No eran personas. Eran figuras blancas, delgadas, de unos 3 metros de altura. Estaban paradas alrededor de los aviones, como si los estuvieran estudiando. Cuando mi sombra pasó sobre ellos, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. No tenían ojos, pero sentí que me estaban mirando directamente al alma. Eran los mismos seres de los que hablan los indígenas, los que ellos llaman los dueños del monte. En ese momento, mi motor se apagó por completo. El silencio en la cabina fue aterrador. Estaba planeando hacia una muerte segura en esa pista olvidada. Recé. Le pedí perdón a Dios y a mi madre. Y justo cuando estaba a punto de tocar tierra, vi algo que me hizo perder el sentido. Debajo de la pista, la tierra no era tierra. Era una estructura metálica gigantesca, llena de luces que pulsaban como un corazón. La selva era solo un disfraz, una piel que cubría algo que llevaba ahí miles de años. No sé cómo, pero el motor rugió de nuevo justo antes del impacto. Tiré de la palanca con todas mis fuerzas, rozando las copas de los árboles. Salí de esa zona como un alma que lleva el diablo. Cuando miré por el retrovisor, la pista ya no estaba. Solo había un mar de árboles verdes, cerrados, impecables. Llegué a mi destino con el combustible justo y los nervios destrozados. Cuando bajé del avión, mi mecánico me miró con horror. Me preguntó dónde me había metido. Le dije que por qué lo decía. Me llevó a la nariz del avión y me mostró. La pintura de la Cessna estaba quemada, como si hubiéramos pasado por un incendio forestal, y pegadas a la hélice, había unas fibras largas y blancas que parecían cabello humano.
pero que brillaban con una luz propia. Esa noche renuncié. Vendí mi parte de la avioneta y me mudé lo más lejos posible de la costa. A veces, sueño que vuelvo a estar sobre esa pista. Sueño que los aviones que vi allí eran aviones que todavía no se han perdido, que la selva sabe quién va a caer antes de que suceda. Si alguna vez vuelas sobre el Darién y ves un claro en el bosque que parece demasiado perfecto, un lugar donde los árboles no crecen pero la tierra se ve limpia, no bajes. No intentes ser un héroe, porque esa selva no es naturaleza, es una trampa. Es un mecanismo que está ahí para capturarnos, para estudiarnos y para alimentarse de nuestra desesperación. Hay aviones que nunca se encuentran, no porque se estrellen, sino porque la selva los estaciona en su colección privada. Y yo fui el único que logró despegar de nuevo, aunque una parte de mi mente se quedó atrapada en ese cielo violeta para siempre. Yo fui guía de montaña por más de 10 años. Caminé por el Cocuy, por el Ruiz, por el Tolima, lugares donde el aire es tan ralo que si das un paso muy rápido, sientes que el cerebro te flota dentro del cráneo. La gente cree que lo peligroso de los Andes es el clima o un mal paso en un abismo, pero los que somos de acá, los que tenemos sangre de montaña, sabemos que el peligro real son los frailejones. Esas plantas que parecen monjes cubiertos de lana, ahí parados, vigilando el agua. Esto pasó en el páramo de Osetá, en Boyacá. Es un lugar hermoso, lleno de jardines de piedra naturales que parecen calles de una ciudad abandonada. Yo iba con 2 muchachos, una pareja de europeos que querían hacer fotos de la luz azul antes del amanecer. Acampamos cerca de una zona que llaman la Ciudad de Piedra. Esa noche, la niebla bajó de golpe. No era una neblina normal, era espesa como leche, de esa que le pegas un manotazo y parece que puedes agarrar un pedazo. Estábamos cenando algo caliente cuando el silencio se volvió pesado. Los pájaros de altura dejaron de cantar. El viento, que siempre sopla fuerte allá arriba, se detuvo en seco. Escuché un crujido, como si alguien estuviera pisando ramas de arbustos secos. Pensé que era algún animal, tal vez un venado, aunque a esa altura ya casi no se ven. Saqué la linterna y apunté hacia el jardín de frailejones que teníamos frente a las carpas. Conté unos 20 frailejones. Estaban ahí, quietos, con sus hojas amarillentas y su tronco peludo. Apagué la luz para no gastar batería. Pasaron 10 segundos y volví a escuchar el paso. Crack, crack. Un paso lento, como de alguien que tiene las piernas muy pesadas. Volví a encender la linterna. Juro por lo más sagrado que ahora había 21 frailejones. Y el que estaba más cerca, uno que medía casi 2 metros, estaba un paso más adelante de donde lo vi la primera vez. Me quedé frío. El muchacho europeo me preguntó qué pasaba. Yo le dije que se metieran a la carpa y que no hicieran ruido. No quería asustarlos, pero yo ya había escuchado las historias de los viejos sobre los caminantes de la niebla. Decían que esas plantas no son plantas, sino los centinelas de la montaña que se mueven cuando nadie los mira. Me quedé sentado afuera de la carpa, con el cuchillo de monte en la mano y la linterna apagada. Esperé. El aire olía a tierra mojada y a algo viejo, como a ropa guardada por siglos. Entonces escuché un suspiro. No fue el viento. Fue un suspiro humano, largo y cansado, justo detrás de mi oreja. Giré la cabeza y encendí la luz de golpe. El frailejón grande estaba ahí, a menos de 1 metro de mí. Sus hojas superiores estaban inclinadas hacia abajo, como si me estuviera oliendo la coronilla. No tenía cara, pero sentí que me estaba mirando. Desperté a los muchachos a gritos. «Vámonos, dejen todo, tenemos que subir a las rocas». Ellos salieron confundidos, medio dormidos. Les señalé la planta. Ellos no entendían. Decían, «Es solo una planta, guía, ¿qué te pasa?».
Pero cuando la luz de mi linterna parpadeó por el frío y el frailejón apareció medio metro más a la izquierda en un abrir y cerrar de ojos, la muchacha soltó un alarido que se escuchó en todo el valle. Empezamos a subir hacia las formaciones de piedra. En el páramo, correr es suicidio. Te quedas sin aire en 3 minutos. Teníamos que ir a paso rápido, jadeando, sintiendo que los pulmones nos quemaban. Miré hacia atrás y vi algo que no voy a olvidar mientras viva. Bajo la luz de la luna que se filtraba por la niebla, cientos de frailejones estaban moviéndose. No caminaban como nosotros. Se balanceaban de un lado a otro, arrastrando sus raíces por el barro, avanzando en bloque, rodeando el campamento que habíamos dejado atrás. Eran como un ejército silencioso que reclamaba su territorio. Llegamos a la ciudad de piedra y nos trepamos a una de las rocas más altas, donde no había vegetación. Pasamos la noche ahí, abrazados para no morir de frío. Durante horas, escuchamos cómo esas cosas rodeaban la base de la roca. Escuchábamos el roce de sus hojas contra la piedra, un sonido como de lija suave, y de vez en cuando, ese suspiro. Como si la montaña estuviera respirando a través de ellos. Al amanecer, cuando salió el primer rayo de sol, la niebla se disipó como si nunca hubiera estado ahí. Miré hacia abajo. Los frailejones estaban dispersos por la ladera, perfectamente quietos. Parecían simples plantas otra vez. Bajamos con cuidado. Cuando pasamos por donde estaba el frailejón más grande, me detuve. En el suelo, donde la planta se había detenido, no había marcas de raíces. Había huellas. Huellas de pies largos, con 3 dedos, hundidas profundamente en el barro congelado. Y en una de las hojas de la planta, estaba enganchado un trozo de tela de la carpa de los muchachos. Ese fue mi último viaje como guía. Vendí mi equipo y me bajé a vivir al valle, donde los árboles son árboles y el aire no te hace ver cosas. Porque la gente cree que el páramo es un lugar para ir a buscar agua, pero la verdad es que el páramo es un lugar que te deja entrar, pero no siempre te deja salir. Si vas, nunca le des la espalda a un frailejón. Y si escuchas un suspiro en la nuca, no enciendas la linterna. Es mejor no saber qué tan cerca están. Mucha gente va al norte de Chile buscando esa conexión espiritual de la que hablan en los folletos. Dicen que el desierto te limpia, que el silencio te ayuda a escucharte a ti mismo. Yo era uno de esos. En 2015, agarré mi mochila y me fui a recorrer la Ruta 5, haciendo dedo, durmiendo donde me agarrara la noche. Pero hay una razón por la que los lugareños no caminan por la pampa después de que se pone el sol. El desierto no está vacío. Está lleno de cosas que el sol evaporó hace mucho tiempo. Era una tarde de octubre. Me había bajado de un camión cerca de una zona llamada Baquedano. El conductor me dijo que tuviera cuidado, que esa zona era brava, pero yo pensé que se refería a los robos. Empecé a caminar por la orilla de la carretera esperando el próximo aventón, pero el sol cayó más rápido de lo que esperaba. En el desierto, la luz no se va despacio. Es como si alguien apagara un interruptor y de repente estás en el medio de la nada más negra que puedas imaginar. Después de caminar unas 2 horas, vi unas luces a lo lejos, hacia el interior de la pampa. No eran luces de una ciudad, eran faroles amarillos, tenues. Pensé que sería una de esas antiguas salitreras que ahora son museos, tal vez con un guardia o un lugar donde pedir agua. Me desvié de la carretera y caminé hacia allá. Llegué a un pueblo pequeño. Las casas eran de madera, de esas que crujen con el viento, alineadas perfectamente alrededor de una plaza. Lo primero que me chocó fue el suelo. No era arena, era una capa blanca y dura, como sal pura. Y todo estaba impecable. No había basura, no había botellas, nada. Vi a una niña sentada en un columpio en la plaza.
El columpio no se movía, a pesar de que soplaba ese viento helado que sale de la nada en el desierto. Me acerqué y le pregunté si había algún lugar para dormir. La niña no levantó la cabeza. Solo señaló hacia una casa grande al final de la calle que tenía un letrero que decía «Pensión». Entré. Adentro había un olor extraño, como a mar seco, a algas viejas. En el mostrador no había nadie, pero escuché ruido en el comedor. Entré pensando que encontraría a otros viajeros. Había unas 6 personas sentadas a una mesa larga. Tenían platos frente a ellos, pero no había comida. Solo estaban ahí, sentados, con las manos sobre la mesa. «Buenas noches», dije. Mi voz sonó demasiado fuerte en ese silencio. Todos se giraron al mismo tiempo. No fue un movimiento natural. Fue como si tuvieran los cuellos oxidados. Y ahí fue donde el miedo me entró por los poros. Sus caras no tenían arrugas, no tenían poros. Sus pieles eran blancas y brillantes, como si estuvieran esculpidos en bloques de sal. Sus ojos eran simplemente 2 huecos oscuros, sin brillo, sin humedad. Uno de ellos, un hombre mayor, se levantó. Sus articulaciones sonaron como cuando rompes una galleta seca. Me dijo que me sentara, que la cena ya casi estaba lista. Pero su boca no se movía al ritmo de las palabras. El sonido venía como de adentro de su pecho, un eco hueco. Me senté, más por el shock que por otra cosa. Vi que en el centro de la mesa había una jarra con un líquido transparente. El hombre me sirvió un vaso. «Bebe», me dijo. «El desierto te ha secado por dentro». Acerqué el vaso a mi boca, pero antes de tomar, una gota cayó sobre mi mano. Me ardió como si fuera ácido. Miré mi piel, y donde cayó la gota, se puso blanca y dura en cuestión de segundos. No era agua. Era sal líquida, saturada, algo que me iba a cristalizar las entrañas. Solté el vaso y se rompió en el suelo. Pero no se esparció como vidrio. Se quedó ahí, como un bloque sólido. Me levanté para salir corriendo, pero sentí que mis pies pesaban. Miré hacia abajo y vi que la sal del suelo estaba subiendo por mis botas, trepando por mis pantalones como si fueran venas blancas. Salí del comedor como pude. En la calle, la niña del columpio ya no estaba sola. Había decenas de esas figuras de sal paradas en las puertas de las casas, mirándome. No gritaban, no corrían. Solo se quedaban ahí, esperando a que el desierto terminara el trabajo. Corrí hacia la carretera. Sentía que mis articulaciones empezaban a ponerse rígidas. Cada vez que mi piel sudaba por el esfuerzo, el sudor se convertía en cristales que me cortaban. Miré hacia atrás y vi que el pueblo ya no tenía luces amarillas. Ahora brillaba con una luz blanca, espectral, como si la luna misma estuviera saliendo del suelo. Llegué a la Ruta 5 justo cuando pasaba un bus interprovincial. Me tiré a la mitad de la carretera. El chofer clavó los frenos y por poco me pasa por encima. Cuando me subieron al bus, yo no podía ni hablar. Estaba cubierto de una costra blanca que me envolvía todo el cuerpo. Los pasajeros me miraban como si estuviera loco o enfermo. El chofer me dio una botella de agua real. A medida que bebía, sentía que la rigidez bajaba. Cuando me miré en el espejo del bus, vi que tenía una mancha blanca en el cuello que nunca se me quitó. Es una cicatriz de sal pura. A veces, cuando viajo por zonas secas, siento que esa mancha me pica. Me dicen que en el Atacama hay pueblos que aparecen y desaparecen según la sed del que camina. Dicen que son personas que se perdieron hace 100 años y que el desierto, para que no se pudrieran, los convirtió en sal. Ahora siempre viajo con 2 botellas de agua extra. No por la sed, sino porque sé que si me quedo seco el tiempo suficiente, el pueblo de sal volverá a aparecer en el horizonte, esperando a que yo tome mi lugar en esa mesa larga para siempre.
Yo no soy de los que creen en brujos ni en barcos fantasmas. Soy de Santiago, un tipo de ciudad que pensaba que esas eran historias para venderle artesanías a los turistas. En el 2018, después de un divorcio difícil, decidí alquilar una cabaña pequeña en la isla de Caguach. Quería silencio, quería ver el mar y no hablar con nadie por un mes. Pero Chiloé tiene una forma muy extraña de no dejarte estar solo. La cabaña estaba aislada, frente a una playa de piedras oscuras que solo aparecía cuando la marea bajaba del todo. El dueño, un viejo llamado Don Abelardo, me dio una sola advertencia antes de irse. Si en la noche escucha música de fiesta viniendo del agua, apague las luces y no se asome por la ventana. El mar aquí es muy envidioso de la alegría de los vivos. Yo me reí. Pensé que era parte del encanto local. La tercera noche hubo una tormenta de esas que parece que el cielo se va a romper. El viento golpeaba las paredes de madera y el frío se colaba por las rendijas. A eso de las 2 de la mañana, la tormenta se detuvo de golpe. El silencio fue total, pero duró poco. Empecé a escuchar algo. Era un violín tocando una melodía rápida, una especie de vals que te daban ganas de zapatear. Me asomé por la ventana. No había niebla. La luna iluminaba el canal como si fuera de plata. A unos 100 metros de la orilla, vi una luz azul, intensa, que salía de debajo del agua. Y entonces, como si estuviera emergiendo de un sueño, el barco apareció. Era un buque de madera enorme, antiguo, con 3 mástiles y las velas blancas brillando con una luz propia. Pero lo que me congeló la sangre no fue el barco, sino cómo navegaba. No flotaba sobre el agua. Parecía que se deslizaba a unos centímetros por encima de la superficie, sin hacer ni una sola ola. Estaba lleno de luces, de faroles de colores, y en la cubierta había gente. No eran sombras. Se veían tan reales como tú o como yo. Iban vestidos de gala, con trajes de terciopelo y vestidos largos. Bailaban, brindaban con copas de cristal que tintineaban a pesar de la distancia. El sonido de la fiesta era tan nítido que sentí que estaba ahí mismo. Me quedé hipnotizado. No podía apartar la vista. Entonces, el barco giró lentamente hacia mi cabaña. La música se hizo más fuerte, casi ensordecedora. Una mujer se asomó por la borda. Era hermosa, con el pelo negro y largo que flotaba como si estuviera bajo el agua. Me miró fijamente y me hizo una señal con la mano, invitándome a bajar a la playa. Juro que sentí que mis pies se movían solos. Abrí la puerta de la cabaña. El aire afuera olía a flores frescas y a azufre, una mezcla que te mareaba. Bajé por el camino de piedras. Sentía una euforia que no tenía sentido, una felicidad maníaca. Quería estar en ese barco. Quería bailar con ellos. Estaba a 10 metros del agua cuando tropecé con una raíz. Al caer, mi mano tocó algo frío y pegajoso. Miré hacia abajo. En la orilla, donde la luz azul del barco pegaba contra las piedras, vi lo que realmente había. No eran algas. Eran cientos de manos pálidas que salían de la arena, agarrando las piedras, moviéndose hacia adelante y hacia atrás al ritmo de la música. Miré de nuevo hacia el barco. La luz azul era tan fuerte que ahora podía ver lo que había debajo de la cubierta. No tenía casco de madera. El barco estaba construido con cuerpos humanos entrelazados, miles de ellos, desnudos y pálidos, que formaban la estructura del buque, y los que bailaban arriba. Cuando los miré bien, me di cuenta de que tenían las piernas al revés, con los talones hacia adelante. La mujer hermosa me volvió a llamar, pero esta vez su voz no era dulce. Era como el crujido de un mástil rompiéndose. Ven, aquí nadie está solo nunca más. El pánico me devolvió el control de mis piernas. Me levanté y corrí hacia la cabaña como si el diablo me persiguiera. Me encerré, puse todos los cerrojos y me tapé los oídos con la almohada. La música siguió sonando durante horas y sentí cómo algo golpeaba suavemente mi puerta,
rascando la madera con uñas largas. Al amanecer, bajé a la playa. El barco no estaba. Pero en la arena, justo donde yo me había caído, había una huella de una bota de cuero antigua, de un tamaño enorme, y un reguero de monedas de oro que, al tocarlas, se deshacían en agua de mar podrida. Don Abelardo volvió a la tarde. Me vio la cara y solo asintió. Lo vio, ¿verdad? El Caleuche no es un barco fantasma, joven. Es un cobrador. Los que van ahí no están muertos, pero tampoco están vivos. Son los que aceptaron la invitación porque no aguantaban su propia soledad. Me fui de Chiloé ese mismo día. A veces, en la ciudad, cuando escucho un violín en la calle, me da un escalofrío. Porque sé que en algún canal del sur, ese barco sigue navegando, buscando a gente que se siente sola para darles una fiesta que no termina nunca. Esto me lo contó un tipo que conocí en un hostal en Salta. Él solía viajar solo en su moto por las rutas más remotas. Una vez, cruzando el salar de Arizaro, se quedó sin combustible a mitad de la tarde. En ese lugar, si te quedas varado, estás muerto en 24 horas por el frío de la noche. Él dice que se sentó a esperar que pasara alguien, aunque sabía que por esa ruta no pasaba nadie en días. A eso de las 5 de la tarde, vio a un hombre caminando por el medio del salar. No tenía mochila, no tenía agua, solo llevaba un poncho gris que se confundía con el horizonte. El motociclista lo llamó a gritos. El hombre del poncho se acercó despacio. Tenía la cara curtida por el sol, llena de grietas como la tierra misma. No le pidió nada. Solo se sentó al lado de él y le dijo: «Usted no debería estar aquí cuando el sol se esconda detrás del volcán. A esta hora, la tierra empieza a respirar y ella no sabe distinguir entre una piedra y un hombre». El motociclista no entendió. Pero cuando el sol bajó, el suelo empezó a vibrar. No era un terremoto, era un latido. Pum, 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 pum. Y con cada latido, el salar cambiaba. Las grietas de la sal empezaron a abrirse y a cerrarse como si fueran bocas. El hombre del poncho le dijo que se subiera a la moto y que no tocara el suelo por nada del mundo. «La puna tiene hambre de formas», susurró. De las grietas del salar empezaron a salir unas figuras hechas de puro viento y sal. No tenían forma definida. Eran como remolinos que imitaban la silueta de animales que ya no existen. Eran sombras blancas que se deslizaban por el suelo, buscando algo sólido a lo que aferrarse. Una de esas sombras tocó la rueda de la moto. El metal de la llanta se empezó a desintegrar, convirtiéndose en polvo blanco instantáneamente. El motociclista entró en pánico, pero el hombre del poncho puso su mano sobre la sombra, y ésta se quedó quieta, como si reconociera a su dueño. «Vete ahora», le dijo el hombre. «La tierra me permitió cuidarte un ratito, pero ella ya tiene tu olor». De la nada, una camioneta de una empresa minera apareció en el horizonte. El motociclista empezó a hacer señas como un loco. La camioneta se detuvo y lo cargaron a toda prisa. Cuando el chico miró hacia atrás para agradecerle al hombre del poncho, no vio a nadie. Solo vio el salar vacío y un pequeño montículo de piedras. Una apacheta, que no estaba ahí antes. Los mineros le dijeron que tuvo mucha suerte. Le contaron que en ese salar, a veces, la soledad es tan fuerte que la tierra crea espejismos sólidos. Personas que se perdieron hace siglos y que ahora son parte del paisaje. Dicen que si te quedas mucho tiempo hablando con ellos, tú también empiezas a volverte gris, a volverte piedra, hasta que el viento te deshace y te convierte en un grano más de sal en el desierto.